¿Qué tal, chavos? Hoy vamos a ver lo que es la literatura contemporánea de la materia de literatura a cargo del licenciado en Ciencias de la Comunicación, Juan Alfonso Medina Chip. Les vamos a proyectar un video que sería el tema introductorio que vamos a ver de manera general haciendo referencia a la literatura contemporánea. Les voy a proyectar el video, chavos. Ok, ya lo vemos. Ya me estoy acomodando. Y le damos play.
A ver, chavos, bueno. Esto fue para que tengamos idea más que nada relacionado con las características y los temas. Vamos a ver, vuelvo a repetir a continuación para que podamos tener una idea general de estos elementos. Bueno, la literatura contemporánea es, si bien es cierto, nosotros en este bloque manejamos lo relacionado a desde Safo de Lesbo, en la manera de la redacción, este intérprete que vivió hace 2600 años, estaba enfocada en el amor, no importa el género, más que nada en el amor como tal, de una manera muy inherente de explicar. De igual manera, Sor Juana Inés de la Cruz, esta jerónima que vivió hace aproximadamente poco menos de 400 años, en la cual estaba en una época en la que los hombres mandaban y ella pues rompió esquemas para tratar de que de la igualdad de género. De igual vimos el género de la vanguardia, el vanguardismo, que si bien es cierto nosotros lo tomamos como referencia a principios del siglo XX, en realidad empezó a finales del siglo XIX con el impresionismo y el expresionismo. Nosotros lo tomamos desde Pablo Picasso con el cubismo desde 1907 hasta finales de los 90. Si bien es cierto, el minimalismo de 1970 fue uno de los que culminaron esta corriente de la vanguardia, ¿no? Ahora nos toca ver esta literatura contemporánea que vemos que abarca desde 1940, como vimos en el video. Esta literatura contemporánea se refiere a los estilos literarios surgidos a partir de 1940 hasta la actualidad, periodo que se caracteriza por los avances tecnológicos y los constantes cambios a nivel social, cultural, político. ¿Cuáles son estos cambios a nivel social, cultural y político? Por ejemplo, nos podemos encontrar con la Guerra Fría a la culminación de la misma. De igual forma, la finalización La de la segunda, separación de la URSS. la separación de la URSS, la formación de la ONU, los aspectos relevantes sociales que presentaron, por ejemplo, las cuestiones eh, como fue la guerra de Vietnam, o sea, muchas cuestiones, pues las cuestiones políticas que se fueron presentando en aquel, hasta lo que determinó la llegada de las nuevas tecnologías que vemos actualmente, por ejemplo, la llegada del Internet, la llegada de las telecomunicaciones, el televisor en su más en cúspide, creo yo, porque ahora ya estamos hasta en la etapa de las plataformas, ya la televisión misma ha sido rebasada por la llegada de las plataformas. Entonces, todo esto fue cambiando a lo que modificó la manera de ver la literatura. Ahorita vamos a ver cómo vamos dando ideas diferentes, conceptos diferentes relacionados a la misma. La literatura contemporánea se origina con la Segunda Guerra Mundial, hecho que le da impulso a un cambio de mentalidad social. Los autores reflejan su pensamiento rompiendo con los modelos, parámetros estéticos de las épocas anteriores, como la renacentista, la barroca o la ilustrada. Ya vamos a dar un giro en estos elementos. Se origina una literatura que recrea un carácter de ficción, fantasía y misterio basado en los hechos de la vida real. Además, las innovaciones tecnológicas e industriales permiten aumentar la cantidad de publicaciones de las obras, impresiones ejemplares a gran escala. Ya hay más apertura con esto, ya la difusión es mayor, esto le va a dar mayor relevancia. Si bien es cierto, a principios del siglo o a finales del siglo XIX era muy más complejo poder tener una gran variedad de reproducciones de obras, ahora ya no, ya la facilidad está al alcance, es más fácil poder estar publicando cada uno. No digamos actualmente que si nosotros no queremos pertenecer a esto, podemos abrir nuestro blog y publicar nuestros avances, nuestra manera de pensar, nuestra ideología, todo podemos estar expresando con la llegada del Internet. Surge una nueva cultura de masas atraída por los nuevos géneros de la literatura contemporánea, como son la historieta o cómics y el cyberpunk. Esta historieta, imagínense, rompió el paradigma porque estábamos acostumbrados a una forma de ver la literatura y ahora al llegada con estos cómics, pues se van dando porque pues la ilustración va generando un mayor auge, ¿ok?
Los dos periodos de la literatura contemporánea, entre los 1940 a 1990, la humanidad fue testigo de innumerables cambios que marcaban el inicio de una nueva sociedad. Los más importantes fueron el final de la Segunda Guerra Mundial, la caída del comunismo, el final de la Guerra Fría. Por otra parte, el comienzo de las innovaciones tecnológicas como el Internet, televisores a color o discos digitales o el teléfono celular. Y es lo que les menciono, esta llegada, estos nuevos avances han repercutido de gran manera porque ustedes, un ejemplo que puse en la clase anterior es que ustedes son un poco jóvenes, pero hace 30 años, para que veamos cómo el aspecto social ha modificado todo esto. Voy a poner el ejemplo de esto. Hace 30 años, los que tenían una video, pues eran de clase alta, las videos, tener, poder rentar una VHS era lo máximo que podía existir porque pues, las películas tenían cierto auge. Pasando hace 20 años, pues aparecieron los famosos CDs, la piratería acabó con los VHS, acabó con todo eso y duró como aproximadamente de 10 a 15 años. Todos, yo pensaba que iba a continuar, casi acaba hasta con la industria cinematográfica. Nos vamos dando cuenta que van apareciendo campañas que en contra de la piratería, porque pues fue una gran derrama económica no registrada, porque pues era para personas que no reportaban el pago de impuestos, entonces esa era una fuga de capital. Hasta nuestros tiempos, que estoy hablando de hace 4 o 5 años, o actualmente hace 2 o 3, con la llegada de Netflix, con la llegada de las plataformas, que ya no necesitamos estar comprando películas porque pues ya tenemos esta gran variedad. En Netflix podemos ver series, podemos ver películas, así en Disney Plus, así en Amazon Prime. Entonces, pues si te hagas cuentas, te va a salir más barato estar pagando por una plataforma que estar yendo a comprar películas que de mala calidad. Entonces, eso aunado al YouTube, aunado al Cuevana, todas esas plataformas que sirven para poder interactuar y ver películas de estas índole, ¿no? Nace una nueva tendencia en la música como el hip hop, la aceptación de nuevas culturas a raíz de todos de estos cambios. La literatura se enriqueció con nuevos géneros que fueron la respuesta a los cambios tecnológicos y a la nueva realidad social. El rasgo de la literatura contemporánea para este tiempo fue las historias estaban basadas en hechos reales y por ende la trama era creíble. Hasta los años 90, lo contemporáneo centró su atención en la exposición de problemas psicológicos como la inclusión y la sociedad. Si bien es cierto, hablando de cuestiones netamente cómo han enfocado, yo aquí menciono el hip hop y las nuevas culturas a raíz de esto, hay personas que no les gustará, pero es algo que ya tenemos También, también la electrónica. Sí, todo esto, hay muchos, por ejemplo, a mí cuando estaba más joven me gustaba, ahora dices, ay, qué feo está, pero ya está, o sea, ya estamos inmersos en esta cultura, lo tenemos, hay personas que profesan, por ejemplo, yo tenía un alumno, he tenido varios alumnos, pero uno, bueno, son dos, el famoso hip hop, no sé si hip hop que canta, freestyle, el freestyle, el famoso freestyle. En lo personal, a veces yo no entiendo mucho lo que dice, hay los que es que reconozco que sí me dan risa. He tenido dos alumnos, uno estuvo con Facundo, de verdad estuvo con Facundo, participó con él, y el otro, creo que le dicen Blue Dinámico, igual creo que era un cantante relacionado con esto, medio famosillo por allá. Entonces estaban relacionados con eso. Bueno, en persona a mí no me gustaba la música que ellos profesaban, pero pues ya está en nuestro alrededor y ya tenemos que poder aceptarlo y compartirlo, ¿no? O sea, hasta 1990, o ellos están agregando desde primero. Hasta 1990 se caracterizó por la globalización, el calentamiento global, guerra contra el terrorismo islámico y contra otras partes, los desastres naturales, una población creciente. Todos estos eventos fueron los que alimentaron las nuevas influencias para la literatura, creando nuevos contextos y apareciendo nuevos géneros basados en las necesidades de la comunicación de la sociedad. La literatura a través del tiempo ha vivido diferentes tipos de movimientos que han caracterizado la forma de exponer las condiciones políticas, luchas por la libertad, la liberación de las formas del romanticismo, la fantasía, la anarquía, el futurismo. O sea, han habido más que nada ciertos cambios muy trascendentales. Las características de esta literatura contemporánea que podamos ver y comprender es que la literatura contemporánea se caracterizó
por reflejar una nueva visión del mundo, reflejando un quiebre de las costumbres y creencias tradicionales. Surgen nuevos géneros literarios que se mezclaron con diferentes técnicas de escritura y juegan con los límites entre la realidad y la ficción. Las obras contemporáneas además representan el mundo interior de los personajes y su inconsciente y subconsciente. Entre otras de las características que vemos de la literatura contemporánea es que la ruptura estructural de la lingüística tradicional, constante crítica al gobierno y la corrupción, busca solucionar los problemas del país, mezcla los distintos tipos de recursos, la ciudad pasa a ser de un personaje de la obra, ¿ok? Entre la literatura, esto igual se rompe el esquema de forma lineal. El orden cronológico de los hechos puede comenzar de un relato desde el final de la historia, luego el narrar desde el pasado. Como un ejemplo, por ejemplo, me tocó ver una película en Netflix, hace poco, no me acuerdo cómo se llama, pero es de una chava que se iba a casar. La trama de la película, ¿cómo empieza? La chava empieza a correr, que con su vestido de novio, llega a la banca donde está una persona de color, hablando con su novia, no sé, desconocida, medio cómica, ¿no? Y luego ella empieza a contar desde los hechos, pero en sí la película empieza casi antes del clímax, ¿no? Y luego ella empieza a contar qué pasó, cómo estuvo, los acontecimientos, qué pasó, por qué tenía el vestido de novia. Ya que llegan a donde están ellos sentados, continúa la película. Entonces, esto no se daba con anterioridad en los textos literarios hasta la llegada de esta literatura contemporánea, donde ya no existe una forma lineal de contar las cosas. Ya se puede empezar desde el pasado, pueden llegar al principio, puede haber atemporal la manera de contar estos aspectos relacionados con esta literatura. A diferencia de los textos narrativos, no existe una única voz del narrador que todo lo sabe. No existe un único punto de vista, lo genera relatos más empáticos con el lector. Existen tantos puntos de vista como narradores. Sin embargo, es importante destacar un punto en común, que en las obras contemporáneas el autor siempre se encuentra disconforme con la realidad que escribe. Los temas de la literatura contemporánea, los relatos contemporáneos se reflejan como la desigualdad social, el terrorismo y la guerra, la alienación del ser humano en la sociedad, políticas y la corrupción, medio ambiente y la falta de conciencia de su cuidado, la ética moral, la economía y las clases sociales y la desigualdad de género. Si vamos dando cuenta, esos temas no se tocaban con la anterioridad, son temas relacionados con esta nueva literatura. Y lo que vimos en el video de la literatura, de la literatura contemporánea, vemos el género clásico, hay el género para niños, el género de ficción, existen varios. En este primer género se caracteriza porque lo escrito en novelas, cuentos, poemas, obras de teatro y películas es todo imaginario inventado, pero se presenta como un reflejo de la vida y la experiencia humana de forma concreta o abstracta. La ficción contemporánea se distingue por tener verdades universales, emociones que el ser humano puede experimentar. Algunas características de este género son: los personajes deben ser creíbles, las historias ambientadas en el presente, el entorno debe ser lo más parecido a la realidad, los eventos podrían suceder en la vida real y el diálogo es informal, conversacional y a menudo incluye dialectos regionales. De igual forma, vemos en este género las novelas gráficas, que son novelas que se interpretan como historietas con una larga narrativa para una audiencia madura, publicada a una etapa dura o rústica. El relato es un relato extenso, con un argumento complejo y desarrollado. Se diferencia de un cuento porque el lector conoce tanto la trama como lo sienten los personajes. Aquí identificamos los conceptos, lo que piensa el mismo personaje como tal. De igual forma, vemos la ciencia ficción, que fue, bueno, aquí de manera general, es la rama más popular de esta literatura contemporánea y está entrelazada con el progreso tecnológico. Un escritor puede recrear una obra literaria de ciencia ficción para expresar un punto de vista o conceptos alternativos. No significa que tenga una base científica sólida. Es un relato imaginario, aunque refleja ciertos aspectos de la vida real, de las emociones humanas. Los blogs, igual viene relacionado con esta literatura contemporánea, porque como les platicaba, ya no necesitamos tener
un patrocinador para que pueda publicar lo que nosotros queremos expresar. Si tenemos usted algún sentimiento, alguna emoción, ya tenemos o comprar libros. O comprar libros, claro. Comprar libros ya no es necesario. Solo no, descargas Wattpad y ya le hiciste. Eso es lo que, exactamente, ya tenemos esta libertad. Antes, las nuevas formas de cómo se está viendo la literatura ha ido cambiando de la mano con la sociedad. Ya han habido... Y es que, perdón que lo interrumpa, y es que además ya no son los mismos autores conocidos que ya sabemos cuáles son, sino van desarrollándose más, ¿cómo se llama? Autores jóvenes. Exactamente, ya hay actores jóvenes que tienen cierta manera diversa, diferente de ver las cosas. No por eso son malos, sino diferentes. Entonces, aquí encontramos estos blogs. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Acabando el tiempo. Voy a culminar con esta sesión de la literatura contemporánea.